Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados. Bueno, antes de nada me gustaría pedirles disculpas por si la calidad del sonido se resiente un poco, pero es que están de obras aquí debajo de la oficina y, bueno, ya saben los inconvenientes del directo, ¿no? Vamos a analizar otra vez un poco los índices, que la verdad es que desde el lunes que hicimos el anterior vídeo, pues prácticamente no han variado nada. Es verdad que hemos tenido 2 o 3 jornadas de rebote, pero que a mi entender, al menos para el escenario que yo manejo, pues no ha supuesto ninguna variación. Vamos a centrarnos bastante más, porque hacerlo en todos los índices sería prolijo, cada cual tiene sus considerandos, y vamos a centrarnos un poco en el IBEX. Voy a limpiarlo para que podamos verlo mejor. Si observamos desde los máximos que alcanzó el IBEX en la zona de los 11.870, 11.900, la primera caída que tuvo el mercado, que fue esta, lo llevó a buscar niveles, aquí lo ven, niveles del 0,618 clavado en precios de cierre de lo que fue el impulso alcista que nació en octubre de 2014 y que además es común en el conjunto de todos los índices a nivel mundial. Desde ahí rebota, y puesto que en la siguiente corrección ha llegado prácticamente al origen, sobre todo si lo contemplamos en precios de cierre, ha llegado al origen de ese impulso, digamos que el gran objetivo de corto, quizá incluso medio plazo, está alcanzado. Era esta zona, pues la zona aproximadamente de los 9.500, 9.600. Pero una vez que, si pensamos que el escenario correctivo, como es mi caso, puede continuar, tenemos que irnos ya a buscar ondas de grado mayor. La onda de grado superior sería la que comenzó en octubre, perdón, en el año 2012. Ahí estamos. Fíjense cómo toda esta primera caída se ha detenido en el 0,382 de toda esa subida, que al propio tiempo es un tremendo soporte horizontal, lo ven aquí, ¿verdad? Así que el nivel importante, nivel que no debería de perder bajo ningún concepto el IBEX 35, para seguir pensando que estamos ante un escenario siquiera neutral, es la zona de los 9.600. Pero ahora bien, si nos vamos por debajo en precios de cierre de la zona de 9.600, cabe pensar que su único objetivo son los 8.900 y ya veremos si no los 8.200. Pero estos son palabras mayores y evidentemente incluso todavía tenemos que confirmar que este es el escenario correcto, que este es el escenario bueno, ¿no? Por contra, si no es esto lo que va a suceder, a mí el IBEX solo me empieza a infundir algo de confianza si lo vemos superando los máximos que ha dejado en el rebote, pues, de la semana pasada mismamente, ¿no? Estamos hablando de la zona de los 10.360 aproximadamente, en cuyo caso sí cabría confiar en algún rebote que lo llevara a buscar niveles de Fibonacci, o bien a esta última caída o a toda la caída. Con lo cual, fíjense cómo esos 10.400 aproximadamente son el 0,382 de toda la caída. Luego, primer nivel que le empieza a conferir algo de neutralidad en el corto plazo, los 10.420, en cuyo caso sí podríamos verlo ascender hasta 10.700 y hasta la zona de 11.000. ¿Cuándo podríamos decir con total, toda la que se puede tener en esto de la bolsa, ¿no? Con alguna seguridad que ya hemos visto lo peor, si es capaz de cerrar el hueco que nos dejó en la zona de 11.150 aproximadamente. Por lo tanto, quedan lejos esos niveles y quedan lejos todavía las zonas en las que podríamos empezar a alcanzar algo de neutralidad. Fíjense, por otro lado, que el IBEX se está moviendo dentro de un canal cuya base podríamos decir que es esa, y cuyo techo sería este. Fíjense también cómo, bueno, esto parece que es simplemente un traspaso en falso, pero fíjense cómo la ruptura ha provocado en principio esta caída. Si esto es así, la proyección mínima de ese canal nos llevaría
a buscar la anchura del canal después de la ruptura, y esto pasaría por alcanzar niveles en la zona de 8000, niveles mínimos. Como ven, no demasiado alejado del último de los niveles de Fibonacci a toda la subida que comenzó en 2012. Pero insisto que esto es hablar de cosas mayores, probablemente solo como consecuencia de que bueno, probablemente no, con toda seguridad como consecuencia de que el conjunto de los índices están llevando el mismo camino, ¿no? Pero bueno, como digo en muchas ocasiones, es bueno tener un escenario en la cabeza, pero no obrar en consecuencia con ese escenario, porque si finalmente se acaba produciendo lo que estamos comentando y simplemente contando desde los niveles actuales, el ir a buscar esa zona implicaría una caída añadida con respecto a la que ya acumulamos de un 19,5%, ¿no? Y eso sí, empezarían a ser palabras mayores, a mi entender, no como para pensar en un Armagedón ni en nada similar. Es más, me parece que a largo plazo es bastante coherente con todo lo que estamos viviendo, sobre todo si lo hacemos en términos de recuentos de ondas de Elliott y sobre todo extrapolándolo a los mercados norteamericanos, que en algún momento han de hacer algo distinto a lo que vienen haciendo en los últimos 6 años, ¿no? Al fin y al cabo, ya el mercado en el medio plazo está haciendo cosas distintas a las que ha venido haciendo en los 7 primeros meses del año. Ya ha hecho cosas distintas y abundando en un escenario bajista. Pero como tenemos que estar preparados para que suceda cualquier cosa en el mercado, el escenario por debajo del cual empieza a quedar pospuesto lo que les estoy comentando es lo que les decía, la zona de los 10.420 de IBEX. A mi entender, no antes. Por supuesto, hay algunos subyacentes en los que merece ya la pena tomar posiciones cortas porque están dando señales bajistas, pero sobre todo también quería hacer una incidencia especial en la evolución de los títulos directores del IBEX, precisamente, ¿no? Si observamos el BBVA, vamos a verlo aquí, hay zonas que bajo ningún concepto debería haber perdido. En el caso de BBVA, la primera de ellas era este soportazo, que fíjense también cómo en su momento significó un soporte importante, la zona de 8,25. Esa zona ya quedó traspasada y nos tendríamos que ir a los mínimos que nos dejó en la primera de las caídas. Fíjense qué fortaleza como soporte, 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 resistencia, soporte. Esa era la zona de 7,90, 7,95. Estamos ahí, estamos tanteándola. Luego, quizá este sea uno de los mejores indicadores adelantados de lo que puede suceder en el IBEX. Si a esto le añadimos, por supuesto, mientras permanezca encima, cabe hablar de un escenario en el que al menos estamos aguantando soportes. Si esto sucede al unísono con una Telefónica rompiendo niveles importantes, ya hemos visto que el anterior soporte nos lo dejó en esta zona que no debería haber perdido, porque fíjense en precios de cierre cómo encaja también con lo que en su momento fue una tremenda resistencia que precisamente cuando la rompe pues en enero de este año nos lo hace incluso dejando posteriormente un tremendo hueco alcista. Eso ya llevamos bastantes días de permanencia del precio por debajo de ese nivel, era la zona de 12,10, y si nos pierden precios de cierre los mínimos que ya nos ha dejado, en la zona de 11,85, nivel clave, pues sí estamos probablemente hablando de un escenario de continuidad correctiva. Por otro lado, habría un margen de seguridad hasta la zona de 11,70, que es el 0,618, de todo ese impulso que hemos visto en el IBEX 35, que ya prácticamente ha sido corregido en su totalidad. Luego, comparativamente hablando, cabría pensar que Telefónica es de los que mejor, sin duda, se ha comportado. Pero si se suma a ese escenario, miel sobre hojuelas para pensar que el escenario correcto es el escenario bajista. Y por último, el caso de Santander, que probablemente sea el más sangrante y el que antes nos empiece a dar algunas señales de que el escenario correctivo probablemente va a tener continuidad. La zona de los 5,20, esa, fíjense también en su momento, bueno, vamos a ponerla ahí, correcto. Tremenda resistencia, tremendo soporte que dio origen al último gran latigazo alcista,
Por lo tanto, en su momento, soporte. ¿De acuerdo? Fue donde finalizó la caída anterior, previa al rebote que hemos visto la semana pasada o hace 10 días. Pero es que ya está por debajo. Si empieza a confirmar, y bien, por debajo de ese soporte, y lo hace además al cierre de esta semana, en cierre semanal, la cosa se complica bastante, porque estaríamos hablando de que también se habría ido muy por debajo del 0,6. Fíjense cómo esa zona, la de 5,20, al propio tiempo es el 0,618 de toda la subida que en el caso de Santander comenzó en junio de 2013. Fíjense, el 0,618, 5,20. Luego, si lo pierde, estaríamos hablando de objetivos en los entornos primero de 4,90, lo cual no es decir gran cosa, pero sí, probablemente incluso podría buscar los 3,90. Por no hablar de Repsol, que hace ya mucho tiempo que tiene simplemente y sin más un aspecto bajista realmente espantoso, ¿no? Así que estamos probablemente en momentos de definición en el mercado español, quizá todavía no con las señales contundentes como para tomar claramente posiciones bajistas, puesto que, como hemos visto, los títulos directores se encuentran aún tratando de respetar zonas de soporte, pero probablemente en breve, si el escenario continúa, tendremos esa confirmación de que se han perdido soportes relevantes en los títulos directores del IBEX 35, en cuyo caso, a mi entender, no cabe otra cosa más que, evidentemente, no obtener nada en cartera y tratar de aprovechar este movimiento para ganar dinero con posiciones cortas, con posiciones bajistas, porque además esto sería también coherente con todo lo que previsiblemente estaría sucediendo al propio tiempo en el conjunto de los índices. Como ven, prácticamente nada ha cambiado de lo que decíamos del lunes, simplemente hemos abundado en un par de temas y añadido un par de razonamientos. Con todo, somos conscientes de que esto puede cambiar en cualquier momento, de que esto no es la panacea universal y, por supuesto, puede girar hacia el lado contrario. En el caso de Santander, ¿cuándo empezaríamos a tener confirmación de que eso es así? Por encima del máximo anterior, que al propio tiempo fue el origen de este tremendo hueco bajista, como ven aquí, la zona de 5,60. Probablemente equiparable o equivalente a esos 10.400 de IBEX que mencionábamos anteriormente. Y tenemos que estar preparados para que sucedan cualquiera de los dos escenarios, porque lo que es seguro es que uno de los dos se va a producir. Yo le doy más, le concedo más probabilidades al escenario bajista, pero hay que estar prestos a actuar para obrar en consecuencia al que realmente acabe produciéndose. Y en principio nada más. Si observo algo que me haga variar este escenario, por supuesto, lo antes posible, pues estaremos aquí nuevamente para hacérselo saber. ¿De acuerdo? Pues nada más. Feliz negocio como siempre. Un saludo.